basándonos en el artículo de Agustín Jaureguizar, Narraciones del fin del mundo, número 1, las novelas laicas, publicado en Arbor, Pensamiento y Cultura, vol 187, 747, enero-febrero 2011, existen 3 temas recurrentes en este tipo de literatura fantástica antes del siglo XX. Estas pueden clasificarse en las utopías, los relatos o cuentos aleccionadores y los apocalípticos. Sin adentrarnos en todos los precursores a la obra que nos ocupa, podemos decir que La catástrofe de N. Tassin es una obra precursora del género en nuestro país, pero que resulta complicado poder leer directamente por la dificultad de encontrar ejemplares del libro. Existe algún ejemplar a la venta por parte de particulares, así como en la Biblioteca Nacional, pero sorprendentemente es un libro que no se ha digitalizado y no se encuentra disponible en la red. Gracias al ingente trabajo bibliográfico de Agustín Jaureguizar, podemos conocer una sinopsis extensa de la obra. En cuanto al autor, decir que es de origen ruso y su nombre era Naum Yakovlevich Kagan, nacido el 8 de abril de 1874. Este escritor y activista político tuvo que salir de su país natal para refugiarse en Francia y después en España. Es en nuestro país donde, aprendiendo español de forma asombrosamente rápida, escribió casi todas sus novelas, entre las cuales destacamos La catástrofe, publicada en 1924 por la editorial Madrid, y es una novela de corte apocalíptico. ¿Qué es lo novedoso de esta novela que puede sernos de interés a los lectores de este tipo de narrativa? Pues para empezar, la novela se inicia directamente con la invasión extraterrestre de unos seres de corte lovecraftiano, aunque dudamos que ambos autores se leyeran mutuamente. En este caso, N. Tassin los denomina zootauros. Estos seres, que han llegado transportándose con sus grandes alas por el espacio hasta llegar a la Tierra, provocan una gran cantidad de muertes en París, concretamente en el año 1967. Su aspecto es descomunal y terrorífico. Miden más de 100 metros de largo y 170 de envergadura, con unas alas que desplegadas alcanzan más de 3.000 metros cuadrados cada una. Estas están rematadas con garras de 1,5 metros cada una. Este monstruo espacial pesa entre 800 y 900 toneladas, con un cuerpo recubierto de un exoesqueleto o caparazón impenetrable. En cada ala incorporaba unas excrescencias con un gas que supuestamente era el que respiraban mientras atravesaban el espacio. Con 2 ojos, uno en la frente y otro en la nuca, sin nariz ni orejas, se comunicaban entre ellos con unos discos de colores que se encendían y apagaban según unos códigos desconocidos. La descripción en sí misma es terrorífica, tratándose de seres vivos que invaden la Tierra, unos seres parecidos a los dioses primigenios, pero que en este caso entran directamente en conflicto con los humanos. Es decir, nos invaden y nos intentan aniquilar. Como segundo punto a resaltar de la trama, cuando el caos es completo, comienzan a aparecer entre los hombres los gurús y las sectas, incluso las que rinden culto a estos monstruosos seres extraterrestres. Los humanos sacan en esta situación, como era de esperar, su cara menos solidaria y amable, dándose al pillaje en bandas callejeras. Se producen desbandadas de personas, los medios de comunicación desinforman, sembrando confusión y caos. Y, mientras todo esto sucede, los científicos intentan descifrar formas de eliminar a estos invasores, procurando conocer sus puntos vulnerables. Los países aliados los combaten mediante enfrentamiento militar de todo tipo, pero fracasan. Tras todo este terrible drama humano, se decide pasar a modo supervivencia y en muchas grandes ciudades se construyen metrópolis subterráneas. Pero esto también acaba siendo terrorífico. Muchas personas son necesarias para construirlas y mueren en estos trabajos brutales. Se producen avalanchas debido al flujo de personas que quieren vivir allí abajo.
Además, los monstruos del espacio siguen acechando en el exterior. Una ingente cantidad de muertes se producen en las aglomeraciones para introducirse por los accesos que dan a estas ciudades. El autor aquí inserta el intento utópico que la sociedad humana ensaya para sobrevivir, pero fracasa. Se convierte en una distopía macabra casi en el mismo instante de comenzar su existencia. En este momento entra en juego otro elemento típico de la narrativa apocalíptica: las epidemias. Sí, cuando todo se está viniendo abajo por la gran cantidad de muertes que se producen, tanto por los zootauros como por los aplastamientos y avalanchas de multitudes que intentan bajar a esas ciudades subterráneas, viene una epidemia debido a los cuerpos en descomposición. Este escritor ha incluido todos y cada uno de los elementos que habitualmente hoy en día estamos acostumbrados a consumir tanto en este tipo de novelas como en las películas del género, pero hablamos de 1924 y hablamos de España. Además, se producen revueltas sociales por grandes masas de obreros que, tras construir la ciudad subterránea, son enviados al ostracismo del desempleo. La novela incluye pugnas políticas de los partidos de izquierdas y derechas, revoluciones sociales que acaban en sangrías y masacres. Aborda el hecho de la enfermedad mental, pues las condiciones del exterior son atroces, pero adaptarse a la vida subterránea también lo es. En definitiva, una magistral obra construida con metódico conocimiento de la naturaleza humana, social y política. ¿Cómo llega el autor a una resolución eficaz? Hay un hombre capaz de hacerse con las riendas de la situación. No es un militar, no es un político, no es un revolucionario, no es un hombre religioso, es un físico. Este físico idea una forma de vencer a los zootauros. Se trata de campos electromagnéticos que afectan gravemente a los monstruos, los deja ciegos y caen desorientados, desplomándose en el suelo. Esta obra contiene, por tanto, todos los elementos que pertenecen a lo que podríamos denominar novela apocalíptica moderna laica, es decir, ya no se corresponde a la época en la que lo apocalíptico tenía relación con la intervención de los dioses en el mundo, los castigos divinos. Un autor del todo interesante y del que estamos decididos a recuperar su obra para digitalizarla, para que todos podamos disfrutar de ella, siendo además de justicia que forme parte de la cultura universal por derecho propio. Esta editorial de Fiction News corresponde a mayo de 2020 y, acto seguido, podemos daros la feliz noticia de que hemos adquirido La catástrofe de N. Tassim, la hemos digitalizado y la vamos a leer para todos vosotros. Y ahora que comience la función. Escritores contemporáneos, novelistas rusos. La catástrofe de N. Tassim, novela fantástica, Librería y Editorial Madrid S.A. Año 1924. Parte primera. 1. En la sesión extraordinaria de la Academia Francesa, celebrada el 27 de marzo de 1967, fueron designados con el nombre de zootauros. Nadie hubiese podido decir por qué los monstruos fueron bautizados con un nombre semejante y no con otro cualquiera. El propio autor de la designación, el eminente académico Mauricio Lemercier, célebre por sus trabajos científicos sobre los mosquitos pantanosos de la Patagonia, se habría visto en un apuro para explicarla con su lucidez habitual. La sesión de la Academia, por otra parte, se desarrolló en una atmósfera de extrema angustia, casi de pánico, es decir, en condiciones poco favorables para poder deliberar con calma. Los inmortales parecían hombres sorprendidos por la tempestad en plena mar y seguros de su pérdida inevitable. Pálidos,
Con los ojos desencajados se frotaban las manos como para ahuyentar el frío, a pesar de la calefacción que había en la sala. Hablaban en voz baja, casi en susurro, cual si tuvieran miedo de ser oídos por un ser invisible escondido allí cerca. ¿Los ha visto usted? Y yo no. ¿Y usted? Tampoco, pero mi ayudante sí los vio. ¿Y qué dice? Su sorpresa y su horror fueron tales que cayó al suelo sin sentido y no se acuerda de otra cosa. ¿Y dónde se encontraba en aquel momento? En la calle, cerca del Panteón. Volvía de una reunión científica que se había prolongado más tiempo que de costumbre. La noche era oscura y el cielo estaba cubierto de espesas nubes que no traspasaba la luz de una sola estrella. Mi ayudante se acuerda perfectamente de haber mirado el reloj 2 o 3 minutos antes de la catástrofe. Era la 1:35 de la mañana. En resumen, ninguno de los asistentes a la sesión había visto a los zootauros, como se dice, con sus propios ojos, pero todos habían sentido, en mayor o menor grado, el choque de su irrupción y, cuando menos, se habían despertado. ¿Sus señorías opinan entonces que proceden de Marte?, preguntó dirigiéndose a los inmortales el presidente de la Academia, Marcelo Duvernoy, personaje parecido a un saco de cuero lleno de huesos. Sí, todo induce a creerlo. De otro modo, el hecho sería inconcebible, dijeron algunos. Esa no es una manera científica de tratar la cuestión, dijo el presidente con voz seca, como si los huesos sonaran en el saco. Bajo esa cúpula tenemos el hábito de trabajar tan solo sobre hechos precisos, positivos. ¿Sobre qué base digna de este nombre fundan sus señorías semejante suposición? Porque no tenemos siquiera el derecho de darle nombre de hipótesis. Por toda respuesta se hizo el silencio, un silencio pesado, angustioso. Señor secretario, ¿qué noticias ha podido recoger su señoría sobre el asunto que se debate? El secretario se restregó las manos, sacó del bolsillo un papel doblado en 4, lo desdobló cuidadosamente y después de un golpe de tos dijo: Un triste deber me obliga, ante todo, a comunicar a la ilustre asamblea los informes sobre los accidentes de que han sido víctimas un número considerable de miembros de nuestra academia. Por desgracia, la lista es bastante larga. Con la venia. Lea su señoría, dijo el presidente con voz imperativa. El secretario empezó la lectura. Alto, flaco, enjuto, vestido con una larga levita negra, se asemejaba por el aspecto y el tono a un cura rezando ante un cadáver. A medida que iba leyendo, parecía que la luz de la enorme lámpara eléctrica suspendida sobre la mesa se iba haciendo más débil. Los presentes inclinaban cada vez más la cabeza y el frío se hacía a cada momento más vivo en los corazones. He aquí lo que comunicó el secretario. El célebre astrónomo Pablo Olivier, que hacía tan solo 15 días, el 13 de marzo precisamente, había celebrado el 60º aniversario de su vida científica, se encontraba la noche fatal en su observatorio, absorto en la contemplación del cometa de Halley. A su lado trabajaba también Javier Montero, discípulo predilecto del maestro, una de las lumbreras de la juventud científica, hombre al cual aguardaba el más brillante porvenir. Un ruido infernal interrumpió el discurso del profesor Olivier, mientras éste hacía en alta voz interesantes consideraciones de orden científico. Al propio tiempo se apagó la luz y la más negra oscuridad lo envolvió todo. Se diría que 1000 planetas habían caído juntos y de improviso sobre la Tierra.
Con estas palabras trataba de dar una idea de lo ocurrido Montero, el cual, al acaecer el hecho, precipitóse inmediatamente hacia el lugar donde se hallaba su maestro, encontrándole en el suelo, inanimado junto al telescopio, con los ojos sin luz, pero desmesuradamente abiertos por la impresión de horror recibida. Para Montero no cabía duda de que su maestro, en el momento fatal, tuvo la idea de que el cometa Halley se había precipitado sobre la Tierra. Emilio Croisiel, el físico no menos célebre, fue sorprendido por la irrupción de los zootauros en su gabinete de trabajo, mientras procedía a un experimento con el aparato inventado por él mismo para la intensificación de la energía térmica. Una descarga eléctrica le arrebató la vida. Su cadáver estaba carbonizado y al caer se había roto el cráneo contra el borde de su aparato. El botánico Juan Pedro Leconte, orgullo de la ciencia francesa, murió de un ataque al corazón producido por la sacudida que ante la irrupción de los zootauros recibiera. La misma trágica suerte corrieron el geólogo Guido Forestier, el entomólogo Espinas y el matemático Claudio Ferrier. Algunos inmortales sufrieron ataques de parálisis. En general, la ciencia francesa había tenido durante aquella noche pérdidas numerosas y sensibles. Y no tan solo la ciencia francesa. Según las informaciones recibidas, todas incompletas y de fuentes dudosas, la invasión de los zootauros había tenido fatales consecuencias en Londres, en Berlín, en Roma, en Madrid y en San Petersburgo. ¿No podría su señoría comunicarnos sobre este punto datos más precisos?, preguntó el presidente. Por desgracia, es todavía imposible, contestó el secretario. Las relaciones con los centros científicos del mundo están en gran parte suspendidas. Es de suponer que a consecuencia de la irrupción de los zootauros, tanto las estaciones radiotelegráficas como los cables han sido en numerosos lugares destruidos. Hasta ahora han podido conseguirse tan solo informes fragmentarios, de los cuales puede deducirse que los zootauros han sido vistos a un mismo tiempo en Inglaterra, en toda Europa central y meridional y en los Estados Unidos. ¿Y bien?, dijo el presidente en tono de reproche casi amenazador, ¿también en esos países los hombres de ciencia emiten la suposición de que los zootauros proceden de Marte? Así parece, replicó el secretario. Cuando menos es lo que se desprende de las comunicaciones que hemos recibido de Berlín, Roma, Greenwich, Nueva York y Pulkow. Es curiosísimo. No comprendo cómo los sabios pueden... porque no se trata de una hipótesis siquiera. Una hipótesis, al fin y al cabo, supone siempre una base científica, por débil que sea, mientras que ahora nos encontramos tan solo ante un supuesto nacido de la imaginación de gentes profanas aterrorizadas. El ilustre presidente de la Academia hizo un gesto que expresaba toda la indignación de un hombre cuya vida entera había sido dedicada al culto y ejercicio de las ciencias exactas.